hablar sobre el resultado, beneficio o pérdida. Tenemos que toda empresa genera ingreso y gasto. Esto es en relación al resultado. Tenemos que los ingresos son producidos a consecuencia de las ventas realizadas a los clientes o por otros conceptos como podrían ser los intereses percibidos por los depósitos bancarios o las subvenciones otorgadas por la administración pública. En cuanto a los gastos, tenemos que son la consecuencia del esfuerzo que la empresa realiza para llevar a cabo sus actividades. Encontramos algunos gastos que son habituales como el consumo de materiales, el salario, los gastos financieros, el alquiler, etcétera. El resultado de diferencia, el resultado es la diferencia entre los ingresos y los gastos. En la mayoría de los países latinoamericanos, los gastos reciben la denominación de ingresos y el beneficio se denomina la utilidad. Cuando los ingresos superan a los gastos, el resultado es positivo y se denomina beneficio. En cambio, cuando los ingresos son inferiores a los gastos, el resultado es negativo y se denominará pérdida. Es importante que el resultado sea positivo para poder retribuir adecuadamente a los accionistas y compensarlos por el capital que han invertido en la empresa y también para generar fondos que permitan financiar el crecimiento. Los ingresos. Tenemos que el concepto con los que una empresa puede generar ingresos son por lo general las ventas de producto o las prestaciones de servicio. Para calcular el resultado se tienen en cuenta todos los ingresos que se han producido en un periodo determinado sin tener en cuenta si estos ingresos han sido cobrados o no. Aunque los ingresos por venta de productos y prestaciones de servicios son los más habituales, podemos encontrar otros conceptos que también son ingresos, como los intereses derivados de una inversión en un banco, los ingresos obtenidos por la venta o el alquiler de un terreno, los intereses o dividendos obtenidos de inversiones en otras empresas, subvenciones recibidas, etcétera. Estos ingresos también se tendrán en cuenta para calcular el resultado de la empresa. En cuanto a los gastos que tiene una empresa para llevar a cabo su actividad suelen ser principalmente los siguientes, como son el consumo de materiales, el gasto que ha supuesto la empresa para, para la fabricación o compra de los productos vendidos. En una empresa que presta servicios no tenemos este concepto de gasto. En los gastos de personal, o sea, el salario que se ha pagado a los trabajadores más el correspondiente para la seguridad social a cargo de la empresa. También se incluyen los otros conceptos como las indemnizaciones o el vestuario. Lo que tiene que ver con los tributos son los impuestos que ha pagado la empresa durante el ejercicio de la administración pública. Un ejemplo serían los impuestos municipales, el impuesto a la renta, el impuesto. Servicios exteriores son los gastos por suministro a la luz, agua, el transporte, el servicio de profesionales independientes, o sea, como pueden ser los gestores o los abogados, las reparaciones, etcétera. Los gastos financieros tenemos intereses y comisiones de préstamos recibidos. El consumo de materiales. Tenemos que son los materiales consumidos, o sea, las materias primas. Generalmente no podemos considerar el costo de los materiales como las compras que se han efectuado en el periodo, ya que parte del material que se ha comprado puede estar en el almacén de la empresa al final del año. Si no se ha vendido, por lo tanto no se ha consumido. Para poder calcular el costo de los materiales consumidos necesitamos conocer el valor de las existencias que había en el almacén al inicio del periodo y las que han quedado en el almacén al finalizar el mismo. O sea, aquí tenemos una fórmula para saber los materiales consumidos. O
tenemos las existencias iniciales más las compras menos las existencias finales. El material consumido equivaldría a las compras solo en el supuesto de que las existencias iniciales fuesen cero y se vendiera todo durante el ejercicio, lo cual no es muy habitual. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una empresa comercial, la cual comercializa un único producto, empieza el año sin stock en el almacén. Supongamos que durante el ejercicio realiza compras de este producto por un valor de 30.000 unidades monetarias. Al finalizar el ejercicio, todas las unidades compradas han sido vendidas, de manera que de nuevo su almacén está vacío. ¿Cuál sería el valor de los materiales consumidos? En este sencillo ejemplo podemos comprobar que el valor de los materiales consumidos es de 30.000 unidades monetarias. Este valor coincide con el de las compras de material porque no ha habido existencias en el almacén al inicio del periodo y tampoco quedaron existencias en el almacén al finalizar el periodo. Por lo tanto, todo lo que se compró en este ejercicio se vendió antes de finalizar el año. Ahora, donde veamos otro ejemplo donde el valor de los materiales consumidos no coincide con el de las compras. Una empresa de cartón tenía al inicio del periodo unas existencias de rollo de papel valoradas en 140.000 unidades monetarias. Durante el ejercicio se llevan a cabo unas compras de esta materia prima por un valor de 470.000 unidades monetarias. Al finalizar el periodo se ha comprobado que en el almacén permanecen rollos de papel por un valor de 350.000 unidades. ¿Cuál será el valor de los materiales consumidos? Tenemos que en este caso al inicio del periodo existen materias primas en el almacén, existencias iniciales, y al finalizar el periodo también quedan materias primas en el almacén, o sea, las existencias finales. Los materiales consumidos no coinciden con las compras y para calcularlos debemos aplicar la fórmula que habíamos mostrado anteriormente. O sea, veamos que las existencias iniciales eran de 140.000 unidades monetarias, más las compras que se hicieron, que fueron de 470.000, y lo consumido fue de 350.000. O sea, tenemos 260.000 unidades monetarias en las que fueron el importe de los materiales consumidos durante el ejercicio. La amortización. Tenemos que se denomina también denominada en algunos casos como depreciación. Tenemos que es el desgaste que ha sufrido en un ejercicio aquellos elementos que son propiedad de la empresa, la maquinaria, edificios, ordenadores, etcétera, y que están más de un año en la misma. El desgaste puede deberse al uso del bien o al paso del tiempo, ya que el bien se vuelve obsoleto. Para calcular la amortización es necesario conocer, primero que todo, el precio de adquisición, el que será la suma del precio de la factura del bien más todos aquellos gastos que hayan sido necesarios para que dicho bien entre en funcionamiento en la empresa. Si adquirimos un ordenador, el precio de adquisición coincidirá con el precio de factura, pero si compramos una máquina que requiere una instalación, el costo de la instalación también formará parte del precio de adquisición de la maquinaria. También debemos saber su vida útil. Normalmente se mide en años y el plazo de tiempo en el que el bien que hemos adquirido puede funcionar de manera normal. También necesitamos lo que es el valor residual, que es el valor que obtendríamos a cambio del bien al finalizar la vida de útil este. A veces el valor residual puede ser negativo, porque al finalizar la vida útil de un bien, no solo obtenemos nada por dicho bien, sino que debemos destinar recursos para deshacernos de él.
el valor amortizable, donde tenemos que es el precio de adquisición menos el valor residual. Ahora, la amortización se calcula normalmente con el método lineal. Este método consiste en la repartición del valor amortizable en los años de vida útil, de manera que cada ejercicio amortizaremos lo mismo. Ahí vemos una fórmula para hacer este cálculo. Veamos ejemplos en relación a esto. Tenemos que, siguiendo con el mismo ejemplo que habíamos dado anteriormente de la empresa que fabrica cajas de cartón, supongamos que el 1 de enero del año 1 adquirió una máquina que permite realizar el ondulado del papel de manera más eficiente. El precio de adquisición de dicha máquina es de 65.000 unidades monetarias y el fabricante ha informado que la vida útil será de 5 años. Tenemos que el valor residual de la máquina se estima en 5.000 unidades monetarias, utilizando el método de amortización lineal para determinar la cuota anual de amortización. Tenemos, utilizando la fórmula que ya hemos mostrado anteriormente, llegamos a 12.000. Existen otros métodos para calcular la amortización, aunque tienen la desventaja de no ser tan sencillos de calcular como es este método lineal. Permiten modular la amortización en función de las características del bien. Con estos métodos es posible dotar una amortización mayor en los primeros años de vida útil y menos en los últimos, o a la inversa. El formato de la cuenta de pérdida y ganancias. Tenemos que la cuenta de pérdida y ganancias, que también recibe la denominación de la cuenta de resultados, estado de resultados, tiene normalmente el siguiente detalle: venta menos materiales consumidos más otros ingresos de la explotación, menos gasto de personal, menos otros gastos de explotación, amortizaciones, el resultado antes de intereses e impuestos, menos gasto de ingresos financieros, que es igual al resultado antes de impuestos, menos los impuestos de sociedades, nos da el resultado. Eh, Ahora vamos cuenta por cuenta analizando. Tenemos que las ventas netas son los ingresos obtenidos por la empresa durante el ejercicio menos los descuentos aplicables sin contar el IVA, repercutiendo a los clientes. Los materiales consumidos tenemos que son el valor del consumo de materiales. Los otros ingresos de explotación son algunos ejemplos, podrían ser las subvenciones recibidas para cubrir determinados gastos, los ingresos obtenidos por el alquiler de alguna propiedad de la empresa. Ahora, los gastos de personal tenemos que son los salarios pagados y los pagos de la seguridad social. Otros gastos de la explotación, bueno, los otros gastos de la explotación figuran tanto los tributos, los gastos por arrendamiento, los transportes, prima de seguro, etcétera. Las amortizaciones serán la suma de las cuotas de amortización de los elementos que son susceptibles de desgaste por el paso del tiempo o por el uso. Los gastos e ingresos financieros incluyen los gastos por intereses pagados a los bancos u otras entidades financieras, así como los ingresos por intereses de inversiones realizadas por la empresa, impuestos de sociedades, que es el impuesto grabado al beneficio obtenido por la empresa. Bueno, eso no.